Bienvenido al canal donde hoy estoy en Lanzarote, una de las islas Canarias que pertenece a España, pero se encuentra en el continente africano y donde quiero que me acompañéis a descubrir esta fantástica isla que está repleta de cosas que ver y donde os invito a seguir el vídeo y a descubrirla conmigo. Y la aventura por la isla de Lanzarote comienza por una de sus mejores playas, que es la playa del Papagayo, que está en el Parque Natural de los Ajaches, que hay que pagar 3 euros para entrar por coche y vale la pena porque mirad qué aguas tan turquesas y qué vistas hay, que muy cerquita se encuentra la isla de Fuerteventura. Y después de disfrutar de la playa pues se hace hambre y recomendaros en un pueblecito muy cerquita de las playas del Papagayo venir a la quesería Rubicón, que os atiende la tercera generación de esta quesería y donde os dan a degustar varios quesos de cabra que son de aquí de la isla, y también podéis comprar mojo picón, más productos como mieles, vinos, cervezas, todo productos de la tierra, así que recomendaros venir a esta quesería. Y otra de las cosas que tiene la isla es muchísimo viento. Estáis viendo las tomas, que se me mueve un montón la cámara, pero es imposible sujetarla más. Y ahora estoy en la laguna del Janubio, que es una laguna salada donde se produce un montón de sal, como estáis viendo, y donde tiene varias parcelas de colores, donde podéis venir aquí según la época. Hay parcelas rosas, blancas, parcelas con un montón de sal, con agua, y donde hemos venido también a hacer una rutita muy cerca, que hay un bufador, que hay olas hasta de 10 metros en ocasiones, donde también podéis tocar. Hemos tocado sal que se ha producido al secarse el agua en las rocas, ahí podéis verlo, y donde hemos hecho una rutita senderista muy interesante por aquí por la isla. Uno de los lugares más conocidos de toda la isla son los hervideros, que son estas cuevas que hay aquí en esta zona volcánica. Todo lo que veis al fondo son volcanes. Y aquí en estos acantilados hay unas cuevas que podéis ver, grutas, que cuando el mar está muy embravecida sube disparada como si estuviera hirviendo, y es uno de los espectáculos naturales más conocidos de toda la isla. Hoy no está el mar muy mal y aún así es un espectáculo bastante bonito de disfrutar, exceptuando por el viento que hace. Uno de los volcanes más conocidos de toda la isla es el volcán del Golfo, que es conocido por el charco verde o el charco de los Clicos, que es una laguna que hay en el cráter de ese volcán, que está justo aquí detrás, y que parte del cono ha sido erosionado por el océano Atlántico, y el color verde es una mezcla del azufre del mar Atlántico con el azufre del volcán. La capital de la isla es Arrecife, que cuenta también con varios puntos de interés, entre ellos este, que es el Castillo de San José, que es una fortificación del siglo XVIII, donde en el año 1975, y gracias a la ayuda de César Manrique, que es un artista local que a partir de ahora os voy a hablar mucho de él, se remodeló en el Centro Internacional de Arte Contemporáneo, donde hay varias salas que se pueden visitar y donde tenéis bajo también un bonito restaurante con un jardín, que podéis tener unas vistas espectaculares de toda la bahía de Arrecife. Pues me está sorprendiendo bastante la ciudad de Arrecife porque no me la esperaba tan encantadora. Tenéis un paseo muy bonito, que hay una escultura dedicada a César Manrique, y también podéis ver las vistas, que hay un puente colgante para acceder a otro castillo que vamos ahora a visitar. En el siglo XVI se construyó el castillo de San Gabriel para defenderse de los piratas, y donde ahora mismo es el Museo de Historia de Arrecife, donde podéis ver todas las colecciones que hay de la ciudad y se puede ver por 3 euros. Yo no lo voy a hacer porque la agenda no da para más, pero se pueden contemplar todas las vistas del océano Atlántico, que son una pasada. Una de las curiosidades que me he encontrado es en la laguna de San Ginés. Antiguamente se hacían unas pequeñas embarcaciones de latas de combustible que se usaban para llegar a estas barquitas que hay en la laguna, que la gente las tiraba al agua, se subían y luego cuando llegaban a su barca las hundían, y más tarde, horas después, quitaban el agua y podían volver a la costa. Ya que hay un hombre que se llama el Jolatero, que está haciendo figuritas de latas con imanes, hace cualquier tipo de recuerdo con la banderita incluso de Canarias.
Y para rematar la experiencia visitando Arrecife, pues había que visitar su plaza principal, que es la Plaza de las Palmas, que está la iglesia de San Ginés del siglo XVII. Y hemos dado hoy con que hay mercadillo y además hay una boda. Y he visitado el interior de la iglesia, que es muy bonito, os lo recomiendo si venís por aquí. Es un agradable paseo que hay muchísimas terrazas donde disfrutar de un día soleado como hoy. El origen de las Islas Canarias es volcánico y Lanzarote también lo es. Y en 1730 hubieron una serie de explosiones volcánicas en la isla, de las cuales el primer volcán que explotó es este, que es el volcán del Cuervo, el cual podéis hacer una ruta senderista, que es lo que os voy a compartir, para llegar hasta este lugar, que es el cráter del volcán. Y después de recorrer todo el bonito sendero, que es lo que le llaman el Malpaís, que es la zona que deja la lava, los ríos de lava, el mar de lava de aquí, llegamos hasta el cráter del volcán, que estábamos calculando lo grande que era, si eran 2 o 3 campos de fútbol. Mirad, mis amigos que están aquí detrás, y lo grande que es, que hay gente hasta el final, que es enorme el cráter del volcán. Así que recomendaros también, si venís, esta bonita ruta senderista al cráter del volcán del Cuervo. Otra de las recomendaciones es venir a Teguise, que es la antigua capital de la isla y en la que todos los domingos se celebra un enorme mercado donde podéis comprar productos locales, ropa, alimentación. Es gigante, tenéis muchísimos parkings y mirar las vistas, que se ve que es precioso el casco histórico, que es uno de los pueblos más bonitos de España y donde merece la pena recorrerlos. Voy a poner unas imágenes para que lo veáis. Gracias al artista César Manrique, como os dije, hay muchos rincones en la isla que tienen un encanto especial, como este lugar, que es el Jardín de Cactus, que es un pequeño jardín, un oasis que hay en una antigua cantera, que hay más de 4.000 ejemplares de cactus y más de 350 especies encontradas de todo el mundo. Tenéis los cartelitos que os pone cada cactus de dónde procede y podéis pasear por aquí, disfrutar de un precioso día, disfrutando de todas estas vistas. Y siguiendo el legado de César Manrique, llegamos hasta la Casa Museo del Campesino, que es la obra con la que César Manrique reconoce el esfuerzo de los campesinos de Lanzarote, que se enfrentaron a las condiciones más adversas para dar vida a este territorio, que es de una tierra, como estáis viendo, una tierra volcánica negra y muy difícil de conseguir sacar frutos. Pero mirad, aquí por ejemplo tenemos una higuera. Así que hay mucho cultivo de vid y ciertas cosas que podéis hacer un repasito por aquí, que hay telares, hay bodega, hay varios sitios que podéis hacer un recorrido gratuito en esta casa museo. Para conocer un poco más al artista existe la Fundación César Manrique, que es una institución privada que tiene como objetivo la conservación y difusión de sus obras. La casa está construida sobre una colada lávica de las erupciones de 1730 y fue el lugar donde en 1992, a causa de un accidente, él murió. Y como buen fan de los atardeceres, no hay mejor lugar que venir a la playa, hacer un avistamiento de aviones y tomarme una bebida de sidra. Mirad lo que viene por aquí. Y la excursión más importante y que más ilusión me hacía era la de visitar el Parque Nacional de Timanfaya, que es una zona protegida y solo se puede hacer en autobús la excursión o en camello. Nosotros la vamos a hacer en autobús. Yo os voy a compartir todas las imágenes que hemos visitado. Primero el centro de visitantes, que hacen una pequeña demostración de qué son los volcanes, cómo se formaron, etcétera.
Y luego hemos ido hasta este lugar que es el restaurante El Diablo, que es donde coges el autobús y donde te hacen varias demostraciones de el volcán, lo que calienta, porque esto está construido encima de un volcán y por eso pues pueden hacer carnes a la brasa, puedes tocar las piedras y están calentitas, como en este lugar, tocas las piedras y queman. Otra opción para visitar el Parque Nacional de Timafalla es hacerlo a través de los lomos de un camello dromedario, no sé muy bien ahora la diferencia, pero en nuestro caso hemos decidido hacerlo en autobús porque vemos más territorio del Parque Nacional y además no hacemos sufrir con todo mi peso a un pobre camello. Más curiosidades de la isla son estos campos de cultivo de vid que están aquí hechos con una especie de frontera con piedras volcánicas para defenderlo del viento. Ya habíamos hablado que había mucho viento siempre, pues mirad lo que hacen aquí para defender cada planta de vid y probar los vinos, que nosotros los probamos anoche y están increíbles. Uno de los sitios más recomendados para haceros fotos es este lugar, que son las grietas, que son unos cortados de montaña donde antiguamente bajó la lava velozmente hacia el mar y donde nosotros también hemos aprovechado para hacer alguna que otra foto y disfrutar de este encanto de paraje. La primera intervención de César Manrique en la isla fue este lugar, que son los Jameos del Agua, que es una cueva natural producida por el volcán Corona hace miles de años, donde es una parada obligatoria en la isla y quiero que lo veáis. El volcán Corona es este de aquí detrás, que es el que tiene un tubo lábico de 7000 metros que comunica con el mar y es parte de los Jameos del Agua. Y tierras más arriba se sitúa la Cueva de los Verdes, que es lo que voy a visitar ahora, que es 1 kilómetro de cueva visitable que se hace con una guía. Y como buen fan de los miradores había uno y no había que perdérselo. Está diseñado por César Manrique, que tiene unas vistas increíbles al archipiélago Chinijo, que es donde está la isla La Graciosa, que es la 8ª isla canaria, y donde hay un cortado de montaña de 500 metros que da un poco de vértigo, pero es una pasada todo este espectáculo de las vistas que hay. Una de las curiosidades que hay en la isla no es nada natural, sino que es este buque que está aquí abandonado desde el año 81, lleva 40 años encallado muy cerca del puerto de Arrecife y hacía la ruta desde Costa de Marfil hasta Grecia y vino aquí a repostar y se encalló en esta calita con estas rocas junto al puerto de Arrecife. En una isla volcánica pues es muy fácil que haya lava por todos rincones y uno de ellos es este, que es la ciudad estratificada, que hay aquí como unos grandes monumentos de lava que se ha solidificado y se han quedado haciendo formas extrañas
por la velocidad del viento y la erosión del agua. De las cosas que hay que hacer también es ver las estrellas por la noche, pero eso sí que no lo he podido grabar. Como veis, hay un mirador astronómico aquí detrás y voy ahora al mirador del Risco de Famara, que es una cosa de los imprescindibles en la isla. La contradicción de una persona que tiene vértigo y le gusta venir a estos sitios es algo que nunca entenderé, pero me encanta venir a los miradores y disfrutar de esta sensación de vértigo y ver buenas vistas. Se ve parte del archipiélago Chinijo con la isla de La Graciosa y los islotes de alrededor y toda la parte norte de la isla que se ve al fondo, casi toda la parte de los volcanes de Timanfaya, y tiene aquí unas playas turquesas muy bonitas. Así que desde este lugar despido el vídeo, espero que os haya gustado. Si no estás suscrito, te suscribas, y si queréis comentarme algo lo podéis hacer aquí abajo. Nos vemos ya en la siguiente aventura.